Hoy vamos con la parábola de los dos hijos. ¿Recuerdan esa historia? Un padre tenía dos hijos y le dijo a uno, ve a la viña a trabajar. Uno dice que no va y después va. Y otro le dice que sí va a ir y después no va, ¿sí? La parábola de los dos hijos. Bien, esta es una parábola que inicia una sección en el ministerio de Jesús que es después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hay un antes y un después en el ministerio de Jesús y esta parábola se ubica dentro de esas parábolas o serie de parábolas que Jesús da después de ya haber entrado en la ciudad de Jerusalén para no salir más de allí, puesto que va a ser crucificado a las afueras de Jerusalén. Estas parábolas son muy particulares porque tienen una gran carga profética y exhortativa de parte de Jesús. Como contexto, recuerden que Jesús cada vez está siendo más famoso y reconocido por las personas. Su ministerio va cada vez siendo más representativo y cada vez más multitudes comienzan a seguir a Jesús y querer saber lo que Él enseña. Recuerden que antes de llegar a Jerusalén estábamos en Jericó, una ciudad cercana a Jerusalén, también con mucha población, y las multitudes se agolpaban hasta tal punto que Zaqueo, el jefe de los publicanos, tiene que subirse a un árbol, a un sicómoro, para siquiera poder ver a Jesús. Ahora, sumado a esta popularidad del ministerio de Jesús, nos dice el Evangelio de Juan además que justo antes de llegar a Jerusalén va a un pueblo llamado Betania, un pueblito muy cercano a Jerusalén, y allí va porque su amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús va a Betania no a consolar a Marta y a María, que también, sino principalmente para resucitar al muerto. Así que fíjense lo que dice el Evangelio de Juan justo antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Juan 12, del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y en este contexto, multitudes siguiendo a Jesús, una resurrección de un muerto llamado Lázaro. Ahora Jesús entra en Jerusalén, Mateo 21 del 8 al 11. Dice el evangelista, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la ciudad de Jerusalén conmovida por la llegada de Jesús. Ahora es donde Juan, el evangelista Juan añade, Juan 12, 17 al 19, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Cuando Jesús irrumpe en Jerusalén, todas las personas allí congregadas, unos por curiosidad, otros para aclamarlo como Mesías, otros como profeta, todos tenían una grandísima expectativa de lo que implicaba que ese ministerio itinerante por toda Judea y Galilea ahora llegase a la capital, a Jerusalén. La expectativa de las multitudes y de los discípulos es máxima. Del mismo modo, la tensión de los religiosos judíos, fariseos y saduceos es máxima contra Jesús. Recuerden que los fariseos y los religiosos de la época, la gran mayoría de ellos, no aceptaban el ministerio de Jesús. Ahora, recuerden que Jerusalén es la capital. Allí está el templo del Señor, el concilio de los religiosos judíos, los mejores rabinos, las mejores escuelas de la ley. Allí está el epicentro de la religión y cultura judía. Ahora ellos esperan que cuando Jesús llegue a Jerusalén sean capaces de desmantelar y desacreditar el ministerio de Jesús públicamente. Tienen esperanza como rabinos y doctos de la ley que lo que otras personas no han sido capaces porque están muy lejos de la capital, ellos que son más conocedores y más sabios de la ley serán capaces de hacer, que es desacreditar en público a Jesús en algún tipo de hecho o falta. Ahora, ¿cuál es la estrategia que ellos van a seguir?
ni más ni menos es entremeterse entre las multitudes y en cuanto tengan oportunidad de preguntar a Jesús alguna pregunta imposible de responder, quizás hagan caer a Jesús públicamente y desacreditar su mensaje y su ministerio. Ahora, cuando Jesús ya ha entrado en Jerusalén, la entrada triunfal, el primer acto que Jesús hace es acercarse al templo de Dios. Allí se encuentra, en medio del templo de Dios, mercaderes y un mercado a las puertas del templo de gente que negociaba, hacía cambios de moneda y utilizaba los sacrificios de perdón de los pecados como negocio para beneficiarse de forma personal. Recuerden además que estamos muy cerca de la Pascua, por lo tanto la ciudad de Jerusalén está abarrotada de personas y el mercado lleno de comerciantes y cambistas. ¿Qué creen que es lo que hace Jesús cuando ve el templo de Dios en este estado? Mateo 21, 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos están diciendo? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús en estado puro, incontrolable por los religiosos y con poder de Dios de lo alto. Lo primero que hace al llegar en su entrada al templo es expulsar a los cambistas, a los comerciantes, después sana a enfermos y por último, como voz profética, sale de Jerusalén condenando a la ciudad por su falta de ética y moral delante de Dios. Jesucristo en estado puro. Ahora, me temo que al igual que la entrada triunfal a Jerusalén había sido muy bochornosa para los religiosos judíos, esta entrada al templo de Jesús ha provocado exactamente lo mismo. Y aquí la cuestión: estos religiosos no saben cómo controlar o frenar a Jesús. Las multitudes van con él, hace señales y milagros, dice lo que quiere y como quiere de parte de Dios. ¿Cómo van a poder parar un ministerio de semejante calibre? Y como les digo, la estrategia inicial es ni más ni menos hacer preguntas a Jesús públicamente que nadie puede responder. Preguntas que ni el mejor de los rabinos de Jerusalén estaría dispuesto siquiera a responder. Vamos ahora al contexto más inmediato a la parábola. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, Jesús, otra vez vuelve al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Noten aquí que cuando dice los principales sacerdotes, esto se menciona en los tres sinópticos, implica que muy probablemente el sumo sacerdote estaba en esta comitiva. De los principales sacerdotes de Jerusalén está incluido evidentemente el sumo sacerdote en funciones. Así que esta comitiva de rabinos y escribas son los más reputados de la capital. Y esta pregunta que ellos hacen no es casual ni simplemente espontánea. Lo más probable es que el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, haya convocado a estos emisarios para ir literalmente en representación del Sanedrín y preguntar a Jesús públicamente bajo qué autoridad hace lo que hace. Y la acusación es muy grave y muy clara, porque si ellos son la autoridad religiosa de la ciudad y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, están diciendo que ellos no han dado a Jesús ninguna autoridad para hacer lo que hace. ¿Se dan cuenta? Para que lo entendamos, es como si a Jesús le piden las credenciales de rabino. ¿En qué sinagoga estudiaste, Jesús? ¿Quién fue tu maestro de la Torá? ¿Qué rabino te respalda? Y aquí está la controversia, hermanos. Si Jesús responde públicamente que está hablando sin credencial alguna o respaldo ministerial de ningún rabino o sinagoga, entonces muchos de la multitud dirán: bueno, no podemos escucharle, no tiene credenciales, no es un rabino autorizado. Ahora, si Jesús responde que su autoridad proviene de Dios, lo acusarán de blasfemia, pero todavía no es el tiempo de Jesús, todavía no es el tiempo para que sea entregado. Fíjense, hermanos, que no es preguntado Jesús
ni por su conducta, ni por su mensaje. No hay ninguna falta en él que se pueda reprochar por estos religiosos. Sin embargo, la irrupción en el templo ha sido suficiente como para incomodarlos. Le preguntan bajo qué autoridad o de quién él hace lo que hace. Y aquí está la maravillosa respuesta de Jesús a los que preguntan con una pregunta. Mateo 21, 24 a 25, la primera sección, dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús garantiza a estos religiosos que él responderá a su cuestión de forma sincera si ellos son capaces de responderle a él primero. Parece un trato justo, ¿verdad? Parece un trato normal. De hecho, debemos entender que si ellos saben responder correctamente a la pregunta de Jesús, entonces Jesús les responderá de forma sincera. Porque, hermanos, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta de Jesús? ¿El bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? ¿Cuál es la respuesta correcta? Del cielo. Ahora, si ellos responden de forma correcta, que el bautismo de Juan era del cielo, era un ministerio dado por Dios, él respondería: pues mayor que Juan está entre vosotros, pues preparó mi camino. Ahí está el problema, ¿verdad? Juan el Bautista preparó el camino del Mesías durante toda su vida y ministerio. Malaquías y Isaías son profetas que revelan que habría uno que prepararía el camino del Mesías. Y Jesús mismo anunció públicamente que ese que preparó su camino era Juan el Bautista. Ahora, la vida de Juan el Bautista como profeta es tremenda, porque aún antes de nacer, el niño se movía en el vientre de su madre cuando María, embarazada de Jesús, estaba cerca de él. Era tan profeta Juan el Bautista que antes de nacer ya cumplía su ministerio de anunciar a Cristo como el Mesías. Y ahora nos encontramos con algo tremendo, porque después de muerto y decapitado, Juan el Bautista como profeta sigue preparando el camino de Cristo. Porque ahora Cristo toma el argumento del ministerio de Juan el Bautista para callar a estos religiosos. ¿Quién podría negar que Juan era profeta de Dios? Mateo 3, 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Langostas, el insecto, no el marisco, hermanos, que hay una confusión con las langostas. La langosta, el marisco, estaba prohibido para un judío. Langostas, el insecto, ¿sí? Langostas y miel silvestre. Y salía él, versículo 5, ¿quién? ¿Quién salía él? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué es importante este testimonio de Mateo? Porque la gente de Jerusalén y de otras ciudades conocía perfectamente el ministerio de Juan el Bautista. Salían a buscarlo a los desiertos y a bautizarse en el Jordán por arrepentimiento de pecados. Los religiosos están sin escapatoria ante la pregunta de Jesús. Le ha dado la vuelta a la tortilla. Mateo 21, 25 a 26 dice: ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y aquí el problema: los religiosos no pueden responder que Juan no vino del cielo porque la multitud estaría en contra de ellos. Pero si reconocen que solamente vino de los hombres, entonces el problema lo tienen ellos y no Jesús. Como les digo, Juan el Bautista, incluso en este instante, sigue preparando muy bien el camino del Señor. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. ¿Qué le responden? No sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La respuesta de los religiosos es una mentira. Ellos dicen: no sabemos, en lugar de no queremos responder. ¿Nota la diferencia? Ellos saben la respuesta, pero no quieren dar la respuesta. Jesús los ha atrapado en su propia lógica sobre la autoridad dada por Dios. ¿Por qué? Porque si ellos como sacerdotes, hermanos, son la autoridad delegada por Dios a la ciudad de Jerusalén, ¿cómo es posible que no aceptaran la autoridad profética de Juan el Bautista dada por Dios al profeta? Y del mismo modo, si no habían reconocido la autoridad dada por Dios a Juan, tampoco iban a reconocer la autoridad de Cristo. ¿Notan el argumento? Bien.
Sin embargo, la conversación no termina aquí. Ahora Jesús continúa hablando y como aplicación a este asunto que él ha expuesto sobre la autoridad dada por Dios, lanza la parábola de los dos hijos. Esta parábola no se puede entender sin este contexto que acabo de describir, porque está totalmente relacionado. Vamos a la parábola, Mateo 21, 28 al 32. Dice Jesús, sigue hablando, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los religiosos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a la interpretación de la parábola. Jesús comienza diciendo, pero ¿qué os parece? Lanza una segunda pregunta. La pregunta era, ¿con qué autoridad Juan hacía las cosas que hacía? El bautismo era del cielo de los hombres. Y ahora dice, ¿qué os parece? No es suficiente para Jesús con que estos religiosos digan, no sabemos, no. Porque quizá alguno de la multitud podría pensar, bueno, es que no responden porque no saben la respuesta. No, no. Jesús quiere confrontarlos de forma pública. Y ahora, por medio de esta parábola, confronta la actitud de estos religiosos contra la autoridad de Dios y contra el propio ministerio de Jesús. Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La historia parece muy sencilla. Un padre y 2 hijos. Y un padre con una propiedad que es una viña. Fíjense, es muy natural en la época que los hijos fueran a trabajar en la propiedad o en la tierra de su padre, porque un día heredarían dicha tierra o viña. Así que era muy normal en la época que si un padre tenía una finca o una viña, dijera a sus hijos, iré a trabajar allí. Un día iba a ser de ellos. Ahora, el padre se acerca a su primer hijo, tiene 2, y le dice que vaya a trabajar en la viña. La historia, como digo, es muy sencilla. Tercera sección, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Bueno, esta actitud parece muy común de todo hijo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos hijos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho, quizás en casa, ve a limpiar la cocina, ve a comprar el pan, ve a traerme algo? ¿Y qué hacemos nosotros normalmente? No quiero, no me apetece. ¿Por qué siempre yo? Los que tenemos hermanos, ¿nunca les ha pasado? ¿Solo me pasaba a mí? Mi hermano hacía todo tipo de quehaceres, me pedían una cosa a mí, ¿por qué siempre yo? ¿Verdad? La respuesta de un hijo, de forma natural muchas veces a su padre es, no quiero, no me apetece, no tengo ganas, ¿por qué me lo pides a mí? Este chico responde exactamente igual, pero noten que dice, no quiero ir. El chico, el joven, el hijo, no tiene ganas de cumplir con lo que el padre le ha ordenado. No es que no esté capacitado para hacerlo, o que no sepa hacerlo, o que no pueda hacerlo, es que no quiere hacerlo. ¿Nota la diferencia? El padre, sin embargo, nunca le dijo, hijo, si quieres, ve a mi viña a trabajar. Dijo, hijo, ve a mi viña a trabajar. El hijo responde de malas maneras. Pero pronto dice que se arrepiente. Curiosamente, esto es lo más interesante de esta pequeña sección, porque se nos muestra una vez más cómo funciona el verdadero arrepentimiento delante de Dios. Este hijo se habrá sentido triste porque habrá respondido mal a su padre y cuando su padre se fue dijo, oh, ¿cómo le respondí así a papá? ¿Por qué actué de esta manera? Sin embargo, el verdadero arrepentimiento de este hijo le lleva a entender que la mejor manera de pedir perdón a su padre no es ir a decirle, perdón papá, lo siento por mis palabras, sino acudir a la demanda de su padre e ir a trabajar a la viña. El verdadero arrepentimiento dispone a este chico a hacer lo que su padre le había ordenado. Esta es la mejor restitución posible a un agravio.
este hijo tiene verdadero arrepentimiento, pues no pretende arreglar exteriormente las cosas con su padre, sino que ahora obedece lo que su padre le ordenó. Tenemos un ejemplo reciente en las Escrituras, en el Evangelio. ¿Recuerdan al joven rico y a Zaqueo? El joven rico y Zaqueo, los dos eran ricos, ¿verdad? El joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le pregunta a Jesús. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz, el joven rico se va triste porque es rico y no quiere hacerlo. Sin embargo, en el caso de Zaqueo, que también era rico, probablemente mucho más rico que el joven rico, Zaqueo no le pregunta nada a Jesús. Zaqueo se ha arrepentido de corazón y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Qué hace Zaqueo? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo él al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Nota la diferencia entre uno y otro? El falso arrepentimiento pregunta qué tiene que hacer para alcanzar el perdón, porque no está dispuesto a hacerlo ni pretende hacerlo. El verdadero arrepentimiento sabe perfectamente lo que implica el verdadero perdón. Reconocimiento de la falta, contrición por la falta, confesión de la falta, restitución de la falta. Y no duda en hacer todo aquello. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pedido perdón con la boca, pero no con nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos querido manifestar algún tipo de arrepentimiento exterior, pero no un arrepentimiento de corazón? Me temo que es mucho más fácil pedir perdón con la boca que con los hechos. También es más fácil amar con la boca que con los hechos. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Cuarta sección. Y acercándose al otro, recuerden que tenía 2 hijos, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. El padre, tras la respuesta negativa de su primer hijo, le pide lo mismo a su otro hijo. Este, sin embargo, reacciona de manera opuesta al primero. Se compromete a hacer lo que el padre le dice. Quiere quedar bien con su padre. Le interesa agradar a su padre exteriormente. Sin embargo, para este hijo es más importante su reputación ante su padre que los hechos de obediencia que su padre le demanda. Es decir, el primer hijo se describe como impulsivo, pero se arrepiente, recapacita y hace lo que dijo que no haría. El segundo hijo es un superficial y un hipócrita. Le es suficiente con decir a todos lo que quieren escuchar, pero jamás hacer lo que tiene que hacer. Así son descritos ambos hijos. Quinta sección. Jesús les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos responden, el primero. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Si alguno está de acuerdo con la respuesta, tiene un problema esta mañana. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta? Fíjense, ante esta sencilla historia que Jesús presenta a los religiosos sí quieren responder. Quieren decir, ¿sabemos cuál es la respuesta? Sabemos, hemos entendido la historia. ¡Ay! Jesús es tan sabio. Porque sin darse cuenta, al responder a esta pregunta, estos religiosos están respondiendo a la pregunta que antes decían que no sabían. Jesús ha tomado la parábola, la ha presentado de tal manera que ha sacado la respuesta que hay en su corazón sin ellos saberlo. Oh, hermanos, estos religiosos responden lo que todos responderíamos. El primer hijo hizo la voluntad de su padre. Entonces, por lo tanto, Jesús tomando esa respuesta, ahora él dice, sexta sección, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús pone como testigos y ejemplos a los publicanos y a las prostitutas de la época, no porque Jesús los considere menos o haga acepción de personas. Los pone como ejemplos porque los religiosos sí hacen acepción de personas. Para un judío religioso, un publicano era un traidor a la patria que cobraba impuestos para Roma. Y para un judío religioso, una mujer prostituta era lo peor que podía haber porque hacía corromperse al pueblo con inmoralidad por cambio de dinero. Ahora, ellos tenían
claro que el ministerio de Jesús no representaba lo que a ellos les gustaba. Lucas 15, 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Ahora Jesús sigue: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús compara a los pecadores de la época que habían ido a un río, al Jordán, a bautizarse por perdón de pecados como el primer hijo. Vivían en sus delitos y pecados, estaban lejos de Dios, haciendo lo que no debían hacer. Sin embargo, cuando vino Juan predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan 3:2, ellos habían respondido al llamamiento de arrepentimiento. Sin embargo, los religiosos judíos, el segundo hijo, nunca habían escuchado tal llamamiento. Ellos pensaban que no necesitaban arrepentimiento y que el mensaje de Juan era para pecadores, porque ellos no eran pecadores. Con su boca decían amar a Dios y cumplir la ley de Dios, pero luego con su vida jamás obedecían a Dios. Esta actitud del segundo hijo, la religiosidad y la hipocresía, ya había sido demostrada por el pueblo de Israel durante muchos siglos delante de Dios. Al igual, hermanos, que muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera delante de Dios. Fíjense lo que dijo el pueblo de Israel a Moisés junto al monte Sinaí nada más llegar. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo, todo, respondió a una sola voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¡Wow! Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Tremendo, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel unidos. Todo lo que Jehová ordene, haremos. Se les llenó la boca de religión, de piedad y de compromiso ante Dios. Yo haré lo que tú me mandes, Dios mío. ¿Cuántas veces oramos así? Yo te obedeceré, Dios mío. Ellos decían: tú nos sacaste de Egipto, tú abriste el mar rojo, tú derrotaste a Faraón, tú nos preservas en el desierto, columna de nube por el día, columna de fuego por la noche, la roca que nos sigue nos da agua, el pan del cielo, maná del cielo. Esta actitud pareciera muy noble, muy piadosa, pero estaba llena de religión y de mentira. Porque cuando Moisés está en el monte, recibiendo la instrucción y la revelación de Dios, fíjese lo que pasa. Éxodo 32:1. El mismo pueblo, un poco después. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se dan cuenta? El segundo hijo. El segundo hijo. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El segundo hijo. Apliquemos la parábola entonces. Verdades para tener en cuenta en esta mañana. Primero, que por mucho que pretendamos ocultar nuestras intenciones delante de Dios, Él tiene a bien exponerlas y sacarlas a la luz. Que, hermanos, podremos engañar al mundo entero, incluso a nosotros mismos, pero jamás podremos engañar a Dios. Estos religiosos pensaban que iban a probar a Jesús. Sin embargo, es Jesús quien los prueba a ellos. Ten por seguro que cuando nos acercamos a la luz, nuestras tinieblas son expuestas. Juan 3:19-20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí está la cuestión, hermanos. Muchas personas en aquel momento se acercaban a Jesús. Había multitudes, miles y miles de personas se acercaban a Jesús. Hay muchas motivaciones para buscar a Cristo, muchísimas. Las multitudes venían a Jesús por todo tipo de motivos. Y hoy, en este tiempo, sigue pasando exactamente lo mismo. Hay personas que asisten a una iglesia para buscar amigos. Hay personas que asisten a una iglesia porque tienen necesidades físicas o materiales. Hay personas que asisten a una iglesia porque están heridas por la vida, por las personas, las circunstancias.
Hay personas que asisten a una iglesia porque buscan terapia. Hay personas que asisten a una iglesia por curiosidad o por algún compromiso familiar. Todo tipo de personas, todo tipo de motivaciones se acercan a Dios. La cuestión es si cuando la luz del Evangelio, la palabra de Dios, la luz de Cristo les alumbre, serán capaces de resistir la luz o saldrán huyendo. Porque no todos los que se acercaban a Jesús fueron sus discípulos. Pocos de los que se acercaron a Jesús verdaderamente fueron sus discípulos. Pocos lo reconocieron como su Señor y Salvador. Segunda realidad, que Jesús nos refleja por contraste dos tipos de actitudes posibles frente al Evangelio. El primer hijo representa a aquella persona que está lejos de Dios, pero que la luz del Evangelio lo lleva a arrepentirse y reconocer su condición delante de Dios. El segundo hijo representa a aquella persona que está lejos de Dios también, pero piensa que no lo está, y que la luz del Evangelio le es indiferente y nunca se arrepiente. Si nos fijamos bien, realmente, en esta parábola historia, Jesús no nos habla de dos tipos de personas, sino de un tipo de persona, todos pecadores, y de cómo respondemos al Evangelio. Lo que Jesús está haciendo no es distinguir entre pecadores y no pecadores. Jesús está diciendo que hay dos tipos de respuesta del pecador ante el Evangelio. Lo que Jesús nos está diciendo, hermano, amigo, es que todos somos pecadores, que todos estamos lejos de Dios y que no queremos obedecer la voz del Padre. Que no hay justo ni uno solo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 11 al 12. Que todos nos descarguemos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, Isaías 53, 6. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23, y podría seguir con una lista de mensajes. A la vez que nos dice que todos somos pecadores, por lo tanto, nos advierte que todos necesitamos arrepentimiento delante de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. Así predicó Pablo a los filósofos e intelectuales de su época en el Areópago de Atenas. Si usted va hoy a las ruinas del Areópago de Atenas, encontrará una insignia que pone: aquí predicó el apóstol Pablo. Y la gente se hace fotos. Sería maravilloso ir allí, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿la gente que va allí a ver esa insignia saben qué predicó Pablo allí? ¿Saben lo que dijo? Esta es la conclusión de su mensaje. Hechos 17, 30 al 31. La misma verdad que Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación en Cristo. La voluntad que Dios ha revelado al hombre es que se arrepienta y crea en Jesucristo. La salvación es condicional, es para todo aquel que se arrepiente y cree. Tercera verdad, que de lo que depende nuestra eternidad es hacer, por lo tanto, la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. El primer hijo no quería hacer la voluntad del Padre. El segundo hijo tampoco quería hacer la voluntad del Padre. Ninguno de los dos quería hacer la voluntad de Dios, porque el pecador no quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tiene que ser transformada por Dios antes para que queramos hacer su voluntad. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un cambio, una transformación por parte de Dios para lo que yo no quiero hacer, ahora quiero hacerlo y lo haga. Es Dios quien con su gracia transforma nuestra voluntad pecaminosa. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos redime, nos renueva, nos transforma, nos preserva y nos alienta. Es su obra en nosotros y es por su gracia, no por ningún mérito nuestro. La palabra de Dios, hermanos, amigos, nos ubica a todos como pecadores. Y aquí está el problema principalmente de hoy en día. Porque si pregunto en la calle y hago una encuesta a pie de calle, ¿usted cómo se considera?
todo el mundo dirá, yo soy bueno, yo soy bueno. Eso no es cierto, ni es bíblico. No somos buenos. Somos todo menos buenos. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, vino solamente para ver a un rabino sabio, pero no vino con la actitud de encontrarse con el Hijo de Dios. Y para impresionar a Jesús le dijo, ¡Maestro bueno! ¿Qué le responde Jesús? Marcos 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, Jesús le responde, si no estás dispuesto a reconocer quién digo que soy, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno y tú no me has reconocido todavía como tu Señor. Por eso dice, solo Dios es bueno. Ahora, si solamente Dios es bueno, esto significa, por lo tanto, que todos nosotros somos malos, pecadores, que buscamos el mal, que estamos lejos de Dios, que amamos pecar y por eso pecamos. Todos somos pecadores. Y se lo digo, hermano, amigo, con temor reverente en esta mañana, pero debo hacerlo. Su hijo, por muy pequeño que sea, no es bueno, es un pecador. Desde que fue concebido y necesita a Cristo al igual que un adulto. Salmos 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? El día que los padres cristianos comiencen a ver a sus hijos como lo que son, pecadores, quizá comiencen a predicarles el evangelio en lugar de dedicarse a entretenerles. Su hijo no necesita el mejor colegio. Su hijo no necesita la mejor ropa. Su hijo no necesita una carrera universitaria. Su hijo no necesita un teléfono móvil. Su hijo no necesita colegas en el instituto. Su hijo no necesita una buena casa con todos los lujos posibles. Su hijo no necesita pasarlo bien y disfrutar de la vida. Su hijo no necesita la mejor comida. Su hijo no necesita que usted sea la persona más importante de su vida. Lo que su hijo necesita es a Cristo. Lo que su hijo necesita es que la persona más importante de su vida sea Cristo. Eso es lo que necesitamos todos. El ser humano es pecador. Nace pecador y por eso peca. Y nace pecador porque todos desobedecimos a Dios en Adán. Todos éramos Adán desobedeciendo a Dios. Por eso somos pecadores. A esto se le llama depravación total. Y significa que el pecado ha afectado a todo nuestro ser al completo. Nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras relaciones con los demás, nuestras palabras, nuestras acciones. Todas ellas están torcidas a hacer lo malo delante de Dios. Todos nacemos y vivimos en oscuridad, lejos de la voluntad de Dios. Es nuestra condición. Sin embargo, como bien predicó Pablo, ¿qué crees que va a pasar el día que nosotros nos presentemos ante el juicio justo de Dios si hemos vivido de espaldas a la voluntad de Dios? Pablo dice, juzgará al mundo con justicia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no dice, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es una cuestión de palabra, es una cuestión de hechos. Y de aquí se derivan preguntas clave. Si mi eternidad depende de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Isaías 2:3. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Salmo 119:105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios escrita. Pero es que la palabra de Dios escrita me revela la palabra de Dios encarnada. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era? Dios. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Juan 1:14. Y aquella palabra, aquel verbo, fue hecho
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios, escrita y encarnada, me revela la voluntad de Dios. La revelación de la voluntad de Dios al hombre. La voluntad revelada de Dios al hombre es por medio de su palabra escrita y de su palabra encarnada. Cristo, el Verbo. Segunda pregunta. Bueno, si mi eternidad depende de Dios, ahora ya sé cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obedecer a Dios es hacer la voluntad de Dios. Uno de los dos hijos fue a trabajar a la viña, obedeció la orden de su padre, fue el único de los dos que hizo la voluntad del Padre. Tercera pregunta, si mi eternidad depende de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Hemos visto cómo conocerla, qué es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo obedezco? Marcos 1:14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ah, David, pero yo ya me arrepentí. Yo creí una vez. Yo me acuerdo un culto que salía un llamado y levanté mis manos y tuve mucha emoción. Y bien, gloria a Dios por las experiencias con Dios. Pero cuidado, no caigamos en el error. La vida del creyente no es una vida en la que el pecador, de forma puntual, un pecador, se arrepintió y creyó. Un memorial, un recordatorio. La vida del creyente es una vida de compromiso y santidad con Dios que vive arrepentido y creyéndole a Dios todos los días de su vida. Camina el camino. O dicho de otra manera, si eres creyente en esta mañana, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La mayor garantía de que alguien ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha tomado el Evangelio y le ha resplandecido, que ha sido regenerado, que ha sido resucitado espiritualmente estando muerto, es que ahora esa persona hace la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? La mayor garantía de que una persona ha tenido una regeneración sincera por parte del Espíritu Santo, ha sido tocado, impactado por el poder del Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, es que esa persona ahora hace la voluntad de Dios. Se arrepiente, cree, toma su cruz y sigue al Maestro. Esa es la garantía de una obra del Espíritu Santo en esa persona. El discípulo de Cristo hace la voluntad de Dios. Porque si Cristo dijo, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿qué clase de discípulo de Cristo seremos nosotros si no hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo yo voy a seguir al Maestro, al que llamo mi Señor y Maestro, si hago todo lo contrario a lo que mi Señor y Maestro hace? Alguno estará pensando, David, si hago un resumen, acabas de decir que es Dios quien debe transformar mi voluntad para que yo quiera hacer su voluntad. Que es Dios quien pone en mí el querer como el hacer y que yo soy pecador y no puedo querer hacer la voluntad de Dios por mí mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo entonces? Claro, así es. Así es, tiene que ser Dios con su obra, no usted. Así es. Mire, yo no estoy aquí hablando a su razón. Yo no estoy hablando aquí a nuestra incapacidad propia de hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Yo proclamo la palabra de Dios y oro a Dios mientras proclamo su palabra. Y mi oración es muy sencilla. ¿Saben cuál es? ¿Quieres saberla? Que Dios te transforme.
Esa es mi oración. Que Dios te transforme. Si no eres creyente, para que el Espíritu Santo de Dios te dé vida y te haga nacer de nuevo. Y si eres creyente, para que el Espíritu Santo de Dios avive el fuego del don de Dios que está en ti y que lleva mucho tiempo bajo mínimos. O que te siga haciendo perseverar y permanecer, guiándote a toda la verdad en Cristo. Mire, cometemos un error en este tiempo de creer que la predicación es un formalismo humano. De creer que ponerse en un púlpito es decir cosas interesantes, incluso cosas que a la gente le gusten. Eso no es predicar la palabra de Dios. Eso es un charlatán que dice cosas que a los hombres les impresionan, pero a nadie más. Predicar la palabra de Dios hoy, en este tiempo, es mantener intacto el ministerio profético del Antiguo Testamento, de aquel que proclama la verdad de Dios. Con la diferencia de que gracias a Dios que su palabra y revelación ya está escrita, para que yo no cometa ningún error. Pero la misma palabra de Dios, dada a los profetas, la misma palabra de Dios, inspirada a cada uno de los escritores de la Biblia, es la misma que una persona que se tome en serio el ministerio se pondrá aquí a proclamar y compartir con usted. La misma, con la misma reverencia, el mismo temor de Dios y la misma fe de saber que la palabra de Dios transforma vidas por medio de su Espíritu Santo. A ti te predico mientras oro a Dios por ti. Porque al igual que un día Él me transformó a mí, me cambió, me renovó, me liberó y me salvó, y ten por seguro que no fui yo, fue Él obrando en mi vida, Dios lo puede hacer hoy contigo. Porque la fe no viene por el querer, ni tampoco por el sentir. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No puedes oír a Dios si la palabra de Dios no es proclamada. Y no puedes creerle a Dios si no oyes la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios para abrir nuestros oídos cerrados por el pecado, para que Dios ponga en nosotros la fe que no tenemos. No la podemos fabricar, ni tampoco inventar, pues no es nuestra, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. El primer hijo no quería ir a la viña de su padre a trabajar. De la abundancia del corazón, abrió la boca y dijo, no quiero, no quiero. Pero sabemos que al final fue a trabajar a la viña. ¿Qué creen que pasó en la vida de este hijo para acabar haciendo lo que no quería hacer? Alguien tuvo que cambiar su voluntad. Alguien tuvo que transformarla. Alguien tuvo que poner en él el querer ir a la viña a trabajar y hacerlo. Y sabemos que él no fue porque él no quería, por eso no iba. Clama a Dios y arrepiéntete. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador y agradece a Dios que haya puesto en ti el hacerlo. Pide a Dios en esta mañana la fuerza que no tienes. Pide a Dios la valentía que no tienes, la sabiduría que no tienes, el arrepentimiento que no tienes, la fe que no tienes. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, pecado y condición delante de Dios, cuando nos declaramos en bancarrota espiritual, entonces Cristo viene y paga todas nuestras deudas. Cristo viene con toda su fuerza y toda su potencia y redime al pecador. ¿Querrás hoy declararte en bancarrota? ¿Querrás reconocer que no puedes? ¿Querrás hoy, como ese primer hijo, aunque hayas dicho 100 veces que no quieres, entrar a la viña de tu padre y trabajar? Yo no tengo fe en los hombres. No tengo fe tampoco en mí mismo. No me interesan los hombres. No me interesan las virtudes de los hombres, ni los talentos de los hombres, ni la sabiduría de los hombres. Mi fe está depositada en Dios. Porque tú y yo, escúchame bien, tú y yo no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, ni de reformarnos. Pero Él
sí puede hacerlo. Confío en el poder de Dios y Padre y en su gracia y misericordia. Confío en la obra de Dios Espíritu Santo, convenciendo de pecado y regenerando al pecador. Confío en el sacrificio de la cruz de Dios, Hijo, Jesucristo, y en la expiación por su pueblo para perdón de pecados, de una multitud incontable, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y que claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Nunca jamás venga un culto de adoración a Dios con la expectativa de lo que puedan hacer los hombres. Venga siempre a cada culto de adoración a Dios con la expectativa de lo que puede hacer Dios en medio de los hombres. ¿Nota la diferencia? Es una cuestión de fe. Yo creo en Dios y creo en el poder de Dios para salvación. ¿Creerás tú también hoy? Ponte de pie esta mañana.